Hoy quiero compartirles acerca de mi copa está rebosando, un tema muy importante. Miren, eh, esto de acá es una frase que el rey David eh, nos dejó en el Salmo 23, ¿ok? En el Salmo 23 hay una secuencia, ¿sí? Porque podríamos decir por qué el rey David no, eh, no comenzó diciendo eso, porque muchos de nosotros podemos decir en este momento, eh, no, yo ya tengo a Dios, así que mi copa está no solo llena, sino está rebosando. Y claro, pero seamos sinceros, eh, el rey David entendió un proceso, ¿sí? Y al final, casi al final de todo el proceso en el cual él resume su experiencia con Dios en su vida, él dice, mi copa está rebosando. En el verso 5. Ok. Pero antes de esto, en el Salmo, en el primer versículo del Salmo 23, él declara que el Señor es su pastor. Eso sí nos deja en el inicio, para todo lo que Él va a hablar, todo lo que voy a hablar, el Espíritu de Dios me está dirigiendo en esto, dice el rey David, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Yo soy un hijo de Dios, yo soy oveja de Dios. Él es mi pastor, quien dirige mi vida. Hermanos, es sorprendente cómo dentro de la iglesia, no hablemos fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia obviamente no hay relación con Dios, porque si fueran de la luz vendrían a la luz, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Pero no hay relación con Dios. Pero hablemos de la iglesia que está comprometida, ¿sí? Que está siguiendo al Señor. Dentro de la iglesia, cristianos, ¿sí? Tenemos palabras que confesamos o que sentimos, que pensamos en nuestro interior y muchas veces dudamos, ¿sí? Nuestra alma, nuestra carne nos hace dudar de muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Es más, nuestra carne te dice y nos educa, tienes que ver la promesa para creer. Esto es lo que la carne dice, ¿sí? Esto es lo que nuestro sentir, lo que nosotros deseamos para estar seguros. Tenemos que ver la promesa con nuestros propios ojos y una vez que vea yo la promesa, creeré entonces que Dios es fiel. Entonces, ¿qué hacemos con dónde quedan los testimonios de Abraham cuando va a matar a su hijo Isaac, pero sin embargo se le fue dada la promesa que en Isaac iba a estar su descendencia? ¿Dónde quedan esas cosas? Es como contradictorio, ¿no? Para la carne, obviamente, es contradictorio. Pero para Dios no es contradictorio. Porque así se mueve Dios. Y nos desafía a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, a ver y estirar nuestra fe, hasta donde nosotros creemos. Y hay situaciones específicas dentro de nuestra vida, hay tiempos específicos, atmósferas específicas dentro del conocer de Dios que Dios propicia para que nosotros, no Él, para que nosotros nos demos cuenta si todo lo que nosotros estamos creyendo, si todo lo que nosotros estamos confesando en el Señor es verdadero o falta alinear muchas cosas. Ok, para eso son los tiempos complicados. Pero miren lo que lo que dice el Salmo 23:1. Hay un proceso y dice primero, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué tremendo. Él está haciendo una declaración. Ok, y sigamos leyendo. Miren otro proceso. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto, muchas prédicas lo hemos escuchado, no voy a dedicarme a esto, pero simplemente está hablando de un proceso de aprendizaje y de conocer a Dios, cómo se mueve con nosotros. Cuando venimos a la iglesia, declaramos que el Señor es nuestro pastor, nos damos cuenta que comienza a limpiar nuestras heridas, que comienza a sanar y nos sentimos pues en lugares de delicados pastos, ¿sí? Y ahí podemos descansar en Él y somos curados, somos curados
Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Encontramos esa paz en Dios. No entendemos, nuestra vida sigue teniendo de repente dificultades, problemas, aún sigue enredada nuestra vida, pero ya nos hemos acercado y algo estamos sintiendo. No nos explicamos, pero estamos sintiendo paz. Nos damos cuenta que es bueno haber llegado a la iglesia. Nos damos cuenta que es bueno haber elegido por Dios. Pero sigue avanzando. Dice que confortará mi alma. ¿Sí? El alma es donde está el fuego, digamos así, de la carne, y nos lleva por donde se le ocurra. Sí, hoy tienes tristeza y por ahí nos vamos por ese camino. Hoy me siento resentido y nos vamos por ese camino. Hoy me siento con cólera y nos vamos por ese camino. El alma hace lo que quiere con nosotros, porque el alma es quien dirige o ha dirigido nuestra vida. Y siempre quiere entronarse, ¿sí? Siempre está tratando de entronarse en nosotros. Y cuando estamos en el mundo, nuestra alma siempre ha dirigido nuestra vida. Entonces, pero el rey David estaba declarando algo. Está confortando mi alma, ¿sí? Me está demostrando que, número uno, mi alma no tiene la autoridad para gobernar mi vida. Pero número dos, pero la tiene quieta. La está confortando, se está sintiendo segura, así que no tiene que sentir esos temores y esas angustias. Y dice, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aquí viene un crecimiento. Comenzamos a crecer, comenzamos a entender la guía de Dios y nos damos cuenta que es justa, que es correcta, que es verdadera, que es el camino, ¿sí? Nos encontramos con esa guía, por esas sendas de justicia, y nos damos cuenta que es su amor. Sí, su amor que nos aconseja bien, ¿sí? Qué lindo. Y luego de ahí, ¿cómo es posible que si yo fuera humanamente en mi carne, yo hubiese puesto el versículo 4 primero? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿no? Porque hay una vida sin Dios y estoy en un valle de sombra, estoy en un valle de muerte, es una vida sin Dios. Y luego declaro que Jehová es mi pastor y me lleva a lugares delicados. No pasa así. Acá está en orden. No se equivocó el rey David. Hay un orden acá, y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Miren qué tremendo. ¿Cómo es posible que David haya declarado que Dios es su pastor? ¿Cómo es posible que él haya declarado, sí, creo que nada me faltará? ¿Cómo es posible que él haya declarado el proceso de Dios, la paz de Dios, haya elegido la guía de Dios, haya declarado que Dios es su pastor, que lo pastorea, que haya reconocido la llenura del Espíritu Santo, haya reconocido la intervención del Espíritu Santo? Pero sin embargo, ¿cómo es posible que Dios lo lleve a lugares, de haberlo llevado a lugares de delicados pastos? Ahora, ¿cómo es posible que Dios permita que haya valles de sombra y de muerte? Así que Él ande por esos valles de sombra y de muerte. Y acá no hay ningún error. No tiene nada que ver con que Dios es malo, con que Dios como permites tú. No tiene nada que ver. Esos valles nos enseñan también algo. ¿Ok? Y rey David aprende la lección en ese valle de sombra y de muerte. Déjame decirte que tú puedes tener tus valles de sombra, tus valles de muerte, y pasar por ahí, y Dios sabe con cada uno cómo son sus valles. Con cada uno procesa, porque Él conoce el alma del corazón de cada uno. Pero el rey David, déjame decirte que era perseguido. El rey David era amenazado por reinos. El rey David, venían ejércitos a querer matarlo. Entonces era muy, muy fuerte. Pero él decía, él pasó la prueba porque, habiendo pasado estos valles de sombra y de muerte, él detectó, y lo vengo predicando toda la pandemia, él detecta y él fija su mirada no en lo fuerte que era el valle de la muerte, no en lo fuerte que eran las sombras, sino él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, tú estarás conmigo. Él detecta que Dios está siempre con él, que en ese valle no se ha ido. Ok, hay otra versión que dice, me tienes tomado de la mano. Qué linda esa versión, me encanta. Que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú me tienes tomado de la mano. Y nos remontamos cuando éramos niños. Siempre mi madre me cuenta de que cuando yo era niño, cuando salía a la calle, yo le agarraba la mano fuerte, pero fuerte, y no me quería soltar.
de repente cuántos temores tenía y me sentía seguro mientras mi madre me estaba cogiendo. Entonces es lo mismo que expresa el rey David. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque me tienes cogido de la mano. Miren qué tremendo. Y sigue avanzando y aprende la lección. No se dedica al valle, no se dedica a la sombra de muerte, no se dedica a ver lo feo, lo difícil, wow, y sí, vamos a contagiarnos y cada vez nos contagiamos más y a todo el mundo al final se va a contagiar y bueno, no sé si mueres o no mueres. No se dedica a ver la muerte, no se dedica a ver el valle de sombra y de muerte. Él solo se dedica a ver que alguien lo tiene cogido de la mano y es Dios. Ok, pero sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No solamente está cogido de la mano, sino que hay una vara y hay un callado de parte de Dios, que es la guía, que es el amor, que es la justicia, que es la reprensión, que es la corrección, que le infunden aliento. Si Dios me corrige es porque está interesado en mí. Si Dios me reprende es porque está interesado en mí. Si Dios le preocupo a Dios es porque Él me ama. Sí, entonces eso me infunde en aliento. Aún Dios tiene que hacer conmigo cosas. Si esto está corrigiendo mi vida, si esto está en medio de este valle, estoy pasando estas cosas, es porque Dios me está procesando, no porque me ha soltado, sino que Él me está procesando. Entonces, ver ese proceso, tengo dos opciones como hijo de Dios. Veo ese proceso y digo, Dios me ha dejado. O veo el proceso y digo, Dios me está infundiendo aliento. A pesar de que soy su hijo, estoy pasando por esto. Entonces lo que quiere hacer es transformarme. Me está impulsando, me está infundiendo aliento. El ver su vara y su callado es porque me está infundiendo aliento. Porque hay nuevas cosas. Pero luego de ahí viene como una etapa, una meseta. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Miren, ahora ya no es un valle de sombra y de muerte. Ahora es un valle de angustia. ¿Sí? Hay otra prédica, otro estudio bíblico que habla de que cada versículo del Salmo 23 son valles, ¿sí? Y mesetas. Pero el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora entra en otro lugar, es en el lugar de angustia. Pero en ese lugar de angustia, el rey David se da cuenta que Dios está aderezando, está preparando algo, está ordenando algo, está preparando algo en su vida. Esto es muy lindo, muy tremendo, que tenemos que digerirlo espiritualmente. Mientras tú estás angustiado, Dios está aderezándome, se está preparando algo que te va a dar. Mientras uno está angustiado, Dios está aderezando, está preparando, está sazonando, está acomodando, está ordenando lo que te va a dar. Y nuevamente nos encontramos en otra posición. Estuvimos en el valle de sombra y de muerte, ¿sí? Rey David dice, estoy en valle de sombra y de muerte, y él detecta no la profundidad del valle de sombra y de muerte, sino él detecta que Dios lo tiene cogido de la mano, está al lado. Y ahora es metido a otro valle, un valle de angustia. Y en el valle de angustia, el rey David incluso dice, mis angustiadores, muchas angustias que él tiene, y él detecta otra cosa. Es más, es rápido hablar primero de lo que está haciendo Dios y después dice de la angustia. Pero en un valle de angustia también lo que hace Dios, el rey David, es detectar, ¿sí? Detecta que Dios está en el valle de angustia, prepara. Mientras el hijo de repente está sintiendo angustias, él está preparando, está aderezando, está ordenando las cosas para conducirnos a otro lugar. Y mientras uno está con esa preocupación en la cabeza, mientras uno está con las angustias en el alma, el rey David hace otra declaración. No solo estás aderezando mi mesa, sino que estás ungiendo mi cabeza con aceite. Estás ungiendo mi cabeza con aceite. Y luego termina diciendo, el ungimiento tiene muchos significados. Aún tu espíritu sobre mi vida, aún tú estás sobre mi vida. El ungimiento quiere decir aún mi llamado, porque cuando el rey David fue ungido, cuando fue derramado el aceite sobre él, fue cuando fue ungido como rey, ¿sí? Y lo ungieron como rey. Primero declararon, después lo ungieron como rey.
Y él dice, aún no acabó el llamado, aún no acabó el propósito, aún que estoy en valle de sombra y de muerte, no me tengo que distraer porque Dios aún sigue preparando, aún sigue ungiendo, el propósito sigue adelante, aún sigue ungiendo mi vida. Y yo pensaba que ya iba a acabar acá. No, aún sigue ungiendo mi vida, aún sigue declarando el llamado, declarando el propósito sobre mi vida. Qué tremendo es esto. Y dice, ahí viene y declara algo. Mi copa está rebosando. No dice mi copa está llena. Escúchenme esto. No dice mi copa está llena. Él declara y dice mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque él podía haber entendido totalmente todo lo que Dios tenía para él. Y él habría dicho, entiendo Dios. Y eso significa mi copa está llena. Pero él no dijo entiendo Dios. Él lo que está declarando es está rebosando. O sea, no solo está llena, sino está derramando. Lo que está diciendo el rey David. He comprobado que hasta un punto llego yo, mi pensamiento y qué tonto soy. Y Dios en mí es más de lo que yo estoy pensando. Yo tengo fronteras, Dios no tiene fronteras. Y yo pensé que hasta acá era. No, Dios me sorprende. Es más, solo puedo decir que está rebosando mi copa porque no puedo explicar todo lo que tiene Dios, porque si podría explicar todo lo que tiene Dios para mí, si yo podía entender nada más todo lo que tiene Dios para mí, entonces yo solo diría llena. Ah, entiendo, ok, está lleno, ok, no, está rebosando porque no entiendo totalmente todo lo que viene sobre mi vida. No entiendo hasta dónde llega la gracia. No entiendo hasta dónde llega la fidelidad. No entiendo hasta dónde llega el amor. Simplemente la palabra que confieso es que rebosa, rebosa, rebosa. Es más de lo que yo quería. Es más de lo que pensé. Es más de lo que esperaba. Rebosa. Y el verso 6 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué David declara esto? ¿Acaso él es vidente? Él puede viajar en el tiempo, ir al futuro, y solamente una persona que puede viajar al futuro y ver toda su vida, él puede decir, ah, mira, vi que la misericordia y el bien me acompañaron siempre. Y puede escribir. No, él estaba aún en vida, aún no había terminado su vida, y él hace una declaración. Hijos de Dios, cristianos, él hace una declaración en vida y dice, toda mi vida voy a tener la misericordia de Dios sobre mí. Toda mi vida voy a tener el bien de Dios sobre mí. Lo declaró David. ¿Por qué? Porque se dio cuenta la clase de Dios que él adoraba. Porque se dio cuenta que es imposible que Dios lo suelte. Porque él declaró que él es su pastor. ¡Qué tremendo! Hermanos, ¿a qué tema nos vamos hoy? ¿Qué estamos predicando? El tema es, mi copa está rebosando. Nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que entender que siempre, constantemente, tenemos la copa rebosando. No es por momentos. Yo no puedo comparar los propósitos de Dios con mi estado. Yo no puedo comparar lo que Dios tiene con lo que yo siento. Yo no puedo comparar y limitar a Dios o decirle, Dios, tú te pones en mi caja, porque yo tengo una caja y esta caja se llama Dios, así que tú entras en esa caja. No puedo contener a Dios. La Biblia nos habla de esto. No se puede contener a Dios. Los cielos de los cielos no te pueden contener a ti, Señor, dice la Biblia. Así que nosotros no podemos decir o declarar, por más que estemos en cualquier lugar que estemos, en cualquier circunstancia que estemos, nosotros no podemos declarar, acabó Dios, se terminó todo, o yo creo que viviré así mi vida sobreviviendo, o yo creo que no hay más ya, no hay más, o yo creo que esto es seguir a Dios, esto es servir a Dios, de esto se trata Dios. Y ponemos puntos finales. Nunca pongas un punto final a tu vida, porque yo conozco a un Dios, a un Jesucristo, que aún cuando ya decía ya acabó la cruz, se murió. No, aún en la cruz Él estaba salvando. Aún en la cruz, a minutos de morir, Él estaba llevando al paraíso a un ladrón. Aún en la cruz Él seguía
seguía predicando la palabra, seguía dando ánimo y seguía restaurando. Sí, así que nosotros no podemos decir ya acabó o qué temor. No, un hijo de Dios tiene que predicar con su actitud, tiene que predicar que su copa está rebosando. Siempre, siempre. La Biblia dice en Juan 4, el verso 6 termina: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sé cuántos, solo sé que será largos días. Habla de eternidad en este versículo. Es un estudio bíblico, no quiero entrar ahí porque sería muy extenso y no quiero desviarme del tema. Juan 4, versículo 5, habla de un encuentro con, no sé si lograré acabar, pero si no, continuamos el viernes, que el viernes también tengo otra porción. Pero bueno, vamos avanzando hasta donde lleguemos. Vino pues, Juan 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, supieras que tu copa siempre está llena. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Siempre cuando viene una palabra de Dios que tiene poder, que es espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas y nos quiere transformar y acomodar al llamado y al propósito para que podamos ver lo sobrenatural y la gloria de nuestra vida, siempre nosotros respondemos de esta manera. No tienes cómo hacerlo. No tienes cómo hacerlo para que yo reciba esa agua. Tú no tienes cómo hacerlo. Tú ¿cómo vas a hacer si esto está complicado? ¿Cómo vas a sacar esto? ¿Cómo me vas a solucionar esto? No. Y siempre queremos agarrar una palabra que es del reino y ponerla sobre los reinos de la tierra y que se acomode a los reinos de la tierra, y eso nunca va a suceder. La palabra no se acomoda al reino de la tierra se acomoda a la palabra del reino de Dios. Amén. Entonces la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Y aún todavía diciendo, esto es complicado, sí, es complicado. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y el verso 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Por supuesto. Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estableció dos lugares, dos atmósferas, dos conclusiones, dos ámbitos. La puso en su lugar. Tú estás hablando de lo natural, yo te estoy hablando de lo espiritual. Si tú has querido que mi palabra entre a lo natural, no es así. Entra en lo espiritual. Tú tienes que conmigo hablar, aceptar mi palabra y las cosas suceden. No es que mi palabra, primero tú vas a ver lo que yo hago y después vas a creer. No, así no funciona. Primero crees y después suceden las cosas. Y miren lo que dice acá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este pozo, de esta agua, volverá a tener sed. No te estoy hablando de esta agua. No te estoy hablando, mujer despierta, no te estoy hablando de esto. Separemos a un lado todas tus
tus excusas de por qué no te comprometes conmigo. Separemos a un lado todas tus debilidades. Separemos a un lado todo lo mal que puede ir y toda la forma y las dificultades y las heridas. Separamos a un lado porque no te estoy hablando, porque yo no necesito nada de eso para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Si yo te hablo de tu misma condición y yo no tuviera el poder y te doy lo mismo que tú estás pidiendo, entonces tú vas a volver a tener sed. Yo no te estoy hablando de eso, de una palabra muerta. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, yo soy quien guío, dice el Señor. Yo soy quien gobierno tu vida. No tienes que entrar en un debate conmigo, simplemente aceptar la forma que yo estoy diciendo. Yo soy el que traigo el agua. Tú no tienes que estar escogiendo o probando. Yo soy quien la pongo. Yo soy quien aderezo a la mesa. Yo soy quien te digo. Si yo digo que tienes que estar seguro, si yo digo que no he acabado contigo, no tienes por qué dudarlo. Yo soy quien traigo el agua de vida. Y dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna. Escúchenme esto. Esto está hablando en el Salmo 23. Claramente está diciendo el rey David que Dios es su pastor, que él estaba pasando por diferentes tipos de valles, de angustia, de muerte, de sombra, por varios tipos de valles estaba pasando, pero él en cada valle que pasaba siempre se daba cuenta que Dios estaba a su lado, y en vez de ver el valle lograba ver, por no estar distraído en el valle, sino atento a los ojos de Dios, el valle resaltaba el atributo de Dios sobre su vida. Repito, por no estar fijándose en lo feo del valle, en lo feo de la situación, sino estar esperanzado en Dios, el valle, la situación, la dificultad, era usado para exaltar el atributo de Dios en su vida. Dios es amor, entonces yo veo el amor de Dios en mi vida. Pero si yo estoy enfocado en lo difícil del valle y solo Dios es una religión, quiere decir que ningún atributo de Dios yo voy a ver en mi vida. Es lo que Dios dijo. Cuando hablaba de la luz no importa la oscuridad. La oscuridad no puede apagar la luz. Si la luz está encendida, mientras haya cualquier tipo de oscuridad, no interesa, porque hay una luz y esa luz hace desaparecer o que retroceda la oscuridad. Ok, entonces es lo mismo que estaba hablando. Fijémonos no en la oscuridad, sino en la luz. Entonces, cuando Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren, hasta acá sigue hablando Dios del agua y sigue hablando la parte espiritual, pero acá está hablando del proceso dentro de nosotros. Acuérdense el Salmo 23, el proceso donde era llevado. Y acá habla de tiempo, porque dice, jamás, aquel que me acepta, jamás volverá a tener sed. No te está diciendo, vas a dejar de pasar por valles difíciles. No está diciendo eso, vas a pasar. David reconoció que Dios era su pastor, pero sin embargo pasó por valles difíciles, de angustia, de temores y tal. Pero sin embargo, acá lo que está haciendo Jesús es igual. Vas a tomar de mí, vas a tomar lo que yo te doy. Jamás, habla de tiempo, nunca habrá un espacio donde tengas sed. Quiere decir que eso significa que no se acaba esa copa. Eso significa que esa fuente de vida, de agua que salta para vida eterna, nunca se acaba. Entonces no hay un espacio, escúchame, no hay un tiempo que se agote. No hay un tiempo, porque si se agotara, hay un momento que viene una sequía y yo voy a tener sed y voy a declarar, sí,
te equivocaste, Jesús, porque tú dijiste que yo nunca iba a tener sed. Sin embargo, en esta situación estoy teniendo sed. Ah, estás teniendo sed porque tú te has dejado de beber el agua de vida eterna. Tú has comenzado a hablar más de la situación, a hablar más del problema y no de lo grande que yo soy. Tú has comenzado a ver la oscuridad, has comenzado a ver el valle y no has comenzado a ver lo que yo soy. La declaración de Jesús era que esa mujer jamás hubiera un espacio de sequía para que ella tenga sed. Lo que dijo es que nunca tendrá sed. Esto significa que la copa está rebosando. Es más de lo que yo tengo. Alcanza para todo el tiempo. Jamás. Habla de eternidad. Habla para siempre. Un cristiano nunca vuelve a tener sed, porque su copa siempre está rebosando. Pastor, yo sí he comenzado a tener sed en mi vida. Si tú te fijas bien, pasamos a la otra etapa de esta historia, la cual hace que nosotros volvamos a tener sed. Y que es un problema. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Para que no vuelva yo a este lugar y vuelva a sacarla. Para que yo no experimente esa sed. Y así no son las cosas, le dice Jesús. Un momentito, hay algo que hacer antes. Porque hay gente que dice: sí, Dios es hermoso, poderoso, grandioso, gloria a Dios. Pero sin embargo, tiene sed en su vida en muchos momentos. Entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Se equivocó? Sí, volvemos a tener sed. La copa no está tan llena, ni siquiera rebosa. Está por poquitos. No, acá Dios no se equivocó. Lo que pasa es que antes la mujer era rápida. Dame esa agua. Dame, yo quiero. Sí, todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere ser transformado. Todo el mundo quiere ser levantado. Todo el mundo quiere ser bendecido. Pero Dios le dice aquí, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Comienza a tocar la herida. Comienza a inquietar a la mujer. Ve y llama a tu marido. ¿Qué tiene que ver el marido? ¿Acaso Dios quería que también con el marido venga a beber agua? No, porque Dios es personal. Él le estaba hablando y le estaba tocando este tema porque eso precisamente era el tema. Porque esta era una mujer pecadora, una mujer que tenía 5 maridos y aún el que estaba no era de ella, era una mujer promiscua. Y Dios le decía: yo quiero darte el agua de vida eterna. Yo quiero que tú hables de mí. Yo quiero que tú sientas el Espíritu mío, mi presencia, cambiando todo tu ser y tú llores de alegría y bailes y cantes y veas la conversión de Dios y te sientas bendecida y nunca más tengas sed. Pero antes tienes que cambiar tu vida, porque tú estás bebiendo un agua que yo no la doy. Y tienes que cambiar tu vida y vas a conocer que tu copa está llena. David declaró que Dios era su pastor. Por esa declaración él se convirtió al Señor, y a raíz de eso pudo experimentar que la copa estaba llena, que había aderezo de Dios, que Dios estaba preparando cosas en la angustia, que Dios lo tenía de la mano tomado en valles y desiertos de sombra y de muerte. Y la mujer responde: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo: ¿quieres el agua de vida eterna? Yo te lo quiero dar. Es más, yo he venido acá, me he desviado con este propósito, de que tu vida sea cambiada, de que tú... ¿Qué importa el valle que tú pases? ¿Qué importa la pandemia? ¿Qué importa la escasez? ¿Qué importa lo que venga en toda tu vida? Yo quiero que tú siempre sientas que tu copa está llena. Que tu copa está, no llena, ¿qué digo? Rebosando. Tienes más en Dios de lo que tú creías. Está rebosando. Que tú declares: yo estoy seguro que toda mi vida el bien y la misericordia me seguirán, y que yo estaré delante de Dios toda mi vida.
un tiempo difícil, por un valle de sombra y de muerte, no van a impedir que yo vea la mano de Dios sobre mi vida. No van a impedir, está hablando de un mal tiempo, está hablando de valles difíciles, pero no está hablando de la mano de Dios, no está hablando de la copa vacía, no está hablando, no, eso sigue lleno. Un cristiano siempre, siempre, no importa el valle que pase, siempre sabe que su copa está rebosando. Siempre sabe que su copa está rebosando. El día viernes vamos a seguir continuando. Mi esposa el miércoles va a seguir con esta prédica, pero el viernes tampoco no se lo pierdan. Seguiremos andando más porque ya el tiempo se nos fue. Pero comenzamos con esto. En estos 3 días, como el día de hoy comenzamos. Nunca podemos dudar que nuestra copa está llena. Siempre estamos ricos. Ese tesoro es un tesoro inagotable. Nunca, nunca vamos a pasar sed. Eso es para los que no conocen de Dios. Nosotros nunca pasamos sed. Porque no solo está llena la copa, está rebosando. Tenemos más de lo que queremos y aún más de lo que esperamos. ¿Te estás pidiendo algo al Señor que sea conforme a su voluntad? ¿Estás anhelando algo? Pues el Señor te dice, eso es que tu copa esté llena. Tu copa está rebosando. Yo tengo planes más. No solo te voy a dar eso, aún más que eso. Pero tenemos que arreglar nuestras vidas delante de Dios para poder declarar que nuestra copa está rebosando. Cuando Pablo de Tarso y todos los apóstoles, ellos murieron. ¿De qué bendición podrían hablar ellos? ¿De qué bendición podrían hablar si es que murieron colgados, apiedrados, crucificados, les echaron aceite hirviendo, los destrozaron? ¿Qué bendición pueden hablar? ¿De qué bendición? Claro, si estamos hablando de carne, ¿no? Pero sin embargo, nos podemos dar cuenta que ellos sí entendieron que su copa siempre estaba llena. Porque ellos no dejaron que ningún valle de sombra y de muerte les hagan ciegos y no vean a Dios. Ellos veían a Dios en todo, hasta en lo difícil. Ellos veían a Dios, hasta en lo complicado. Ellos veían a Dios y declaraban siempre. Miren, Esteban, el primer mártir cristiano, lo estaban apedreando y él hace una declaración y él dice, veo a Dios. Y en ese momento Pablo estaba ahí, todavía no se había convertido. Me leen la Biblia. Estaba Pablo ahí cuando estaban matando al primer mártir cristiano. Lo estaban matando, lo estaban apedreando. Y Pablo estaba ahí porque dice la Biblia que la ropa de este hermoso hombre de Dios le dieron y la tiraron junto a Pablo de Tarso, a Pablo de Tarso, al apóstol Pablo, cuando todavía no se convertía. Yo sé que eso tiene que ver mucho con su conversión. Eso impactó su vida. Y luego ya cuando Dios se presenta, pues fue el complemento total y magnífico para su conversión. Hermanos, tu copa está llena. Nuestra copa está llena. Y nunca se va a vaciar. Siempre tenemos más de lo que queremos en Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Dice que Dios tiene propósitos específicos, momentos específicos y con personas específicas. Amén. Dios le bendiga mucho. Gracias por su tiempo.